Los fondos de inversión colectiva son una de esas herramientas o vehículos de inversión de las cuales más me gusta hablar porque tienen algunas características de eficiencia. Sin embargo, en muchos videos y en lives ustedes me han preguntado sobre las comisiones. Dado que los fondos no explican a detalle cómo se cobran ni podemos ver en ningún documento el detalle de cada comisión, yo me tomé el tiempo de investigar a detalle con los administradores de los fondos cómo se cobra esa comisión. Y en este video que está espectacular te voy a explicar detalle, peso a peso, cómo se cobra esa comisión para que estés informado de cómo afecta eso la utilidad final de tu inversión. Como siempre hay que tener en cuenta que hay personas que quizás recién se están sumando a este canal y si apenas te estás sumando no te olvides darle abajo al botón suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y con esas personas le tengo que explicar rápidamente qué son los fondos de inversión y por qué me gusta hablar de ellos. Entonces lo primero es que los fondos de inversión colectiva por dentro invierten en instrumentos de inversión. Esos instrumentos pueden ser de renta fija o renta variable. Cuando hablamos de renta fija, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de CDTs, de cuentas de ahorro, de bonos, de deuda pública. Eso es gran parte de los que invierten en renta fija, siempre invierten en deuda pública o invierten en algunos instrumentos atados a la tasa de interés del Banco de la República o a la inflación. Otros de renta variable se dedican a invertir, por ejemplo, en acciones, ETFs y todo instrumento que consideremos como de renta variable. Hay algo muy bueno y es que hay muchas firmas que ofrecen fondos de inversión colectiva, inclusive los mismos fondos de pensión voluntaria o firmas comisionistas de bolsa como Acciones y Valores, Valores Bancolombia, Scandia, Credit Corp, Da Vivienda, etc. Adicionalmente, como hemos hablado, cobran una gestión, porque claro, hay personas muy expertas detrás de esos fondos administrándola y dándole una gestión activa en la mayor parte de ellos. Entonces, obviamente tienen que cobrar una gestión administrativa. A diferencia de los ETFs, que son quizás de una gestión más pasiva, los fondos de inversión colectiva requieren una gestión y por esa gestión se cobra una comisión. Y entonces te preguntarás por qué acá no hablamos de los fondos y los fondos no sabemos si son una inversión eficiente o no. Pues te voy a explicar por qué considero que sí. Primero porque tiene una característica de transparencia fiscal que a mí me encanta. Eso lo que significa es que, en lo que inviertan los fondos por dentro se te traslada a ti esa característica tributaria. Es decir, si adentro tienes instrumentos que tienen beneficios tributarios, pues de alguna manera tú los heredas. Eso significa ser transparente. Esa transparencia entonces te otorga beneficios tributarios dependiendo de lo que invierta el fondo. Entonces por eso tienes que conocer a detalle en qué invierte ese fondo para saber si se te traslada un beneficio tributario o no. Adicionalmente, creo que esta es la característica que a mí más me gusta, el diferimiento. He hablado un montón de esto en mis videos y en mis lives. Básicamente lo que significa esto es que tú decides cuándo se materializa la inversión. Es decir, que si ese fondo lo dejas quieto 5, 10, 15 años, durante ese tiempo solamente estás sumando patrimonio, pero no estás materializando la inversión. Por ende, no vas a pagar renta hasta ese momento. Y eso significa que tú puedes elegir cuál es el mejor momento de hacer una venta. Y si no sabes cuáles son las mejores estrategias para hacer venta de activos, te invito a este video en el que hablo a detalle los mejores y los peores momentos para materializar una inversión. Adicionalmente, creo que este concepto todos lo buscamos, la maximización del interés compuesto. ¿Por qué es un vehículo en el cual lo maximizamos? Porque como no te están entregando rendimientos periódicos, no te están entregando dividendos y no se está materializando como en el caso de un CDT, por ejemplo, que obligatoriamente se liquida al momento en el que se pactó. En el caso de los fondos de inversión colectiva, pues realmente el interés compuesto está creciendo automáticamente porque tu inversión se va valorizando de forma diaria y eso hace que el interés compuesto, tu capital, crezca automáticamente y por ende las utilidades también. Pero aquí siempre nos gusta hablar de lo bueno y lo que no es tan bueno, entonces hablemos de las desventajas. Lo primero es que si no buscas y si no te fijas en la comisión, podrías meterte en un vehículo bastante ineficiente por su comisión alta. Yo he visto comisiones hasta el 3.5 efectivo anual, que es un montón. Entonces también es muy importante que entre los criterios de selección
revises cuál es la comisión, porque esto afecta enormemente en el tiempo la maximización de tu utilidad. Por otro lado, hay personas que quizás tienen un expertise más alto y no les gusta delegar la inversión, porque realmente acá la estás delegando a los administradores del fondo. Los administradores del fondo tienen la potestad, si el reglamento del fondo así lo dice, de vender, comprar, salir, entrar de los instrumentos que tienen ahí adentro. Pasa mucho, por ejemplo, cuando elegimos fondos de inversión colectiva que se dedica a bonos de ahí adentro. Puede ser que los fondos decían no esperar a la materialización del bono, sino venderlos antes, comprar antes, y eso de alguna manera pues hace que estás delegando completamente a unos administradores las decisiones sobre tus inversiones. Hablemos un poco de cómo afecta esa comisión. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo saqué un video en el cual explicaba el impacto de las comisiones en las inversiones y les mostré cuadritos como estos. Si no, te lo dejo acá arriba para que lo revises. En ese video realmente fue un ejemplos netamente educativos, pero si vamos al detalle de cómo se liquida un fondo de inversión colectiva, la realidad es que no es directamente así, porque la comisión no es que se saque o se reste directamente de la utilidad, sino que es una comisión que se liquida de forma diaria y te lo voy a explicar a continuación. Entonces la pregunta, ¿cómo debe ser el cálculo real de las comisiones en los fondos? Vamos a ir paso a paso. Vamos a hacerlo con un ejemplo que es la mejor forma de aprender este concepto, y es que tenemos un capital inicial y el fondo nos dice que de forma estimada, porque recuerden que nunca un fondo de renta fija te puede asegurar una tasa. Invierte en instrumentos de renta fija, pero eso no es tan fijo. Y vamos a hablar de una comisión del 1.5 efectivo anual, que sería una comisión, digamos, aceptable. Vamos entonces a hablar del saldo inicial, de rendimientos, del saldo de la comisión y el saldo final. Vamos a empezar en el día 1, porque realmente los fondos lo que hacen es que calculan la utilidad y la comisión de forma diaria. Y hasta ahora todos los fondos que he conocido lo trabajan de esa manera. Entonces aquí vamos a ver la generalidad. Vamos entonces a suponer que empezamos el día 1 con el millón de pesos y que ese primer día se generó 329 pesos, haciendo, digamos, el prorrateo del 12% efectivo anual a un estimado, a una utilidad diaria. Entonces eso correspondería a 329 pesos. Entonces el saldo que tendríamos al final del día sería de 1.329.000. Y sobre ese saldo es que el fondo va a cobrar su comisión. Entonces, como estamos hablando de una comisión del 1.5 efectivo anual, aplicando la proporción de ese día, corresponde a 32.89 pesos. Esa va a ser la comisión del día 1, teniendo el día 1 un valor final después de comisiones de 1.296.000 pesos. Entonces, creo que esto explica absolutamente toda la forma de cómo se liquidan las comisiones en los fondos. Diariamente se obtienen utilidades según la utilidad que le den esos instrumentos en los que invierte el fondo. De ahí, de ese capital se obtiene la comisión para tener un saldo final, que es con el que empiezo el segundo día. Entonces miren que ahí es donde se ve realmente el interés compuesto, porque el día 2 el valor de mi participación ya es más elevado, tengo más rendimientos, pero también pues tengo más comisión. Pero miren cómo va creciendo el saldo día tras día. Entonces, ustedes tienen que pensar que realmente esos rendimientos y esa comisión hay que verla casi que en el día a día. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasa el día entonces que ese fondo pierde dinero? Porque eso también puede pasar. Pues bueno, vamos a ver un día de pérdidas. Comenzamos entonces el día 3 con 1.838.000 que viene acumulándose con los rendimientos de los días pasados. En este caso el fondo tuvo pérdidas de 600 pesos. Entonces en este caso nuestro saldo se disminuye a 1.238.000 y por ende mi comisión se cobra sobre ese saldo, teniendo un saldo final de 1.206.000. Entonces acá creo que respondo un montón de preguntas que me han hecho. ¿Qué pasa el día que el fondo pierde? Pues mi saldo se disminuye, pero la comisión se cobra sobre ese saldo disminuido. El fondo no va a dejar de cobrar comisión por el hecho de que hubo un día de pérdidas. Ese día el fondo también cobra su comisión. Entonces este ejercicio nos tenemos que ir hasta el día N, hasta el día final, donde yo liquido la participación, porque recuerden que en fondos abiertos, pues hasta el día N que yo decido liquidar mi participación en el fondo, es cuando se materializa la utilidad final. Es muy diferente en fondos cerrados, como hay veces ocurre que emiten fondos de plazos específicos,
pues ese día habrá que hacer el cálculo de cuál es la rentabilidad final. ¿Cuál es el problema? Que los fondos no te muestran esto que estamos viendo acá. De ninguna manera. No conozco ninguno de los fondos de inversión colectiva, que conozco muchos, en el que puedas ver diariamente cuál es tu rendimiento final, tu comisión diaria, porque realmente no te lo dicen. Entonces, esto es un ejercicio muy interesante para hacerle doble clic de cómo funcionan los fondos, porque solo hasta el final tú sabes cuáles son los datos finales, la comisión final, la utilidad final, pero nunca viste qué ocurrió durante ese tiempo. Y por eso te lo quisimos explicar. Finalmente, ¿cuál va a ser mi rentabilidad final? Tengo que tomar el saldo final, los rendimientos y restarle la comisión. Con ese valor vamos a poder obtener la utilidad, el porcentaje de utilidad final que tuvo mi inversión o mi participación en ese fondo. Entonces no es tan real que la comisión que dice el fondo del 1.5 se la aplicó al final. No, sería un cálculo muy impreciso, y por eso quise hacer este video para explicarte a detalle que no necesariamente ese porcentaje de comisión va a ser el porcentaje de comisión final de mis utilidades, sino que tengo que esperar hasta el final para saber cuál fue el valor o la utilidad final después de comisiones. Después de ver este video, creo que tienes un conocimiento avanzado en cómo los fondos cobran la comisión. Ya entiendes si se hace de forma diaria, si qué pasa los días que hay pérdidas. Ese porcentaje que me dice que cobra el fondo, ¿realmente qué significa? Y yo realmente voy a valorar mucho si te gustó este video, si me regalas un like, si me dejas una pregunta que siempre la respondo, para que este canal siga creciendo y llegue a mucha más gente. También te invito a mi cuenta de Instagram, donde estoy publicando constantemente información muy valiosa, siempre de inversiones eficientes, para que realmente transformes ese portafolio y maximices la utilidad. Nos vemos en un próximo video.